Bueno, pues enseguida vamos a tener la lectura del Salmo 36. Lo vamos a hacer de una manera alternada para que todos participemos. Para honra y gloria de Dios, dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Medita maldad sobre su cama, el camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Tu justicia es tus montes de Dios, juicio, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Será completamente saciado de la grosura de tu casa, y todos se elevarán del torrente de sus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Es fiel tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí pie de soberbia, y mano de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados, y no podrán levantarse. Amén. Dios. Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula ¿Cómo vencer las pruebas y tentaciones? Y está a cargo del hermano Pedro Lozano. Pásenlo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, en este día tenemos el tema de hoy: cómo vencer las pruebas y tentaciones. Está basado en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 12. Y dice así, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloriarse en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, su calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosura. Apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La prueba recibirá la corona. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Amén. Pueden tomar. Las pruebas y las tentaciones son comunes para todos nosotros. Todos sufrimos pruebas y tentaciones como dolor, muerte, heridas, lujuria, padecimientos, avaricia, enfermedad, separación, accidentes, divorcios, decepciones, ira, pérdida, inmoralidad, soledad, engaño, vacío, mentira. Es la peor prueba a la que se enfrenta en este instante. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la peor tentación? La tentación que ahora lo envuelve a usted y lo gobierna y lo lleva al pecado. ¿Hay alguna vía de escape? ¿Y hay alguna manera de superar la prueba, la tentación? ¿Algún camino que pueda garantizar la victoria? Para vencer las pruebas y tentaciones, la manera más viable es voltear la vista hacia el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y pedirle sabiduría a Dios, según los versículos del 5 al 8. ¿Cómo puede un creyente cristiano vencer las pruebas y las tentaciones? Primero, debe pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría quiere decir más que un conocimiento, mucho más que un ser, una intelectual de la vida o de alguna área de la vida. El conocimiento es la asimilación de datos, y muchísimas personas en el mundo tienen la cabeza llena de datos. Piensen nada más en las escuelas del mundo, escuelas para niños, escuelas para jóvenes, escuelas para hombres y mujeres, escuelas para trabajadores. Piense nada más en los millones de agricultores, científicos, hombres de negocios, mecánicos, obreros, así sucesivamente. Millones y millones de nosotros somos personas cultas. Las personas llenas de conocimientos son muy comunes. Y vemos la sabiduría no es tener la cabeza llena de datos. No se trata sencillamente de ver y saber todo lo de la vida. Es ver y saber qué hacer con respecto a la vida. Sabiduría no solo
es ver y saber algo. La verdad, la sabiduría toma grandes verdades de la vida. Se ocupa de las pruebas y de las tentaciones que hay alrededor de la vida y la muerte, de Dios, el hombre, el tiempo, la eternidad, del bien y del mal y de las grandes cosas del universo y de Dios. Pero la sabiduría no solo toma estos datos, la sabiduría sabe qué hacer con ellos. Y lo hace. La sabiduría no solo comprende las pruebas y las tentaciones, sino que comprende qué hacer con ellas y cómo hacerlo. Y lo hace. La sabiduría actúa, triunfa, vence las pruebas y las tentaciones. Ahora bien, si no contamos con ese tipo de sabiduría, si no comprendemos, si no sabemos cómo vencer la vida, en la vida, alguna prueba, alguna tentación, entonces hay un camino seguro para obtener la sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará todo abundantemente y sin reproche. ¿Y qué más? Y le será dado. Y le será dada. Amén. El camino para vencer las pruebas y las tentaciones de la vida es pedirle sabiduría a Dios, y Dios nos dará la sabiduría. Amén. En abundancia. Dios no nos reprochará y no nos reprenderá y no nos reconvendrá por no saber cómo manejar las pruebas y la tentación. La idea es que Dios escuchará nuestra petición y nuestro llamado y nos dará la sabiduría para vencer las pruebas y las tentaciones de la vida. Gloria a Dios. Romanos 11:33. Escribió el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. El conocimiento de Dios, Dios es omnisciente, Él lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos de todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Sus decisiones son inescrutables, son demasiado profundas para las mentes de los mortales. Podemos comprenderlas plenamente. Los caminos mediante los que dispone la creación de la historia, la redención y la providencia están más allá de nuestra limitada comprensión. Están más allá de nuestra limitada comprensión. Y note un elemento importante. Tenemos una responsabilidad y debemos hacer algo que Dios nos escuche o no. Depende de lo que nosotros hagamos. Esta única cosa, si la hacemos, Dios nos escuchará y nos dará la sabiduría para vencer las pruebas y las tentaciones. Si no lo hacemos,
Si no lo hacemos, no nos escuchará. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para vencer alguna prueba o tentación? Debemos pedir con fe, como dice Santiago, y no dudar. Debemos creer que Dios nos ama y que Él realmente se preocupa por nosotros. Y que escuchará nuestros llamados y nuestras oraciones y nos suplirá cada una de nuestras necesidades que tenemos o que tengamos. Al orar y pedir a Dios, no podemos dudar, es decir, no podemos pedir y luego preguntarnos si Dios existe realmente, preguntarnos si Dios no nos escuchará realmente, preguntarnos si Dios puede hacer realmente lo que le pedimos y preguntarnos si realmente conocemos a Dios lo suficiente para que nos escuche, preguntarnos si la petición que le estamos haciendo es la voluntad de Dios. Tal duda, Dios no la escuchará. Dios no responderá a la oración de una persona que siente dudas. Y si lo hiciera, entonces estaría compensando las dudas. Si lo hiciéramos, entonces Él estaría compensando los que dudan e ignoran y descuidan, cuestionan y en muchos casos maldicen, niegan que Dios pueda ser un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios omnipotente, que puede escuchar nuestras pruebas, que puede escuchar nuestras súplicas en las pruebas que tengamos para que nos ayude. Petición es la voluntad de Dios y tal duda no la escuchará. Dios no responderá a la oración de una persona que siente dudas contra Él. No escuchará y no responderá a una persona que duda en su fe. Debemos creer que Dios es y existe y que Él sí nos ama y se preocupa por nosotros y que nos escuchará y nos responderá cuando le pidamos sabiduría para enfrentar las pruebas y las tentaciones de la vida. Note lo que dicen las Sagradas Escrituras. La persona en la fe, primero la persona es semejante a la onda de la mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Segundo, la persona no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque una persona que flaquea no conoce el valor de los regalos de Dios. Si Dios los diera a la persona, no siempre los usará, ni tampoco usaría los regalos como debería usarlos. Si Dios le diera sabiduría a una persona para que venciera las pruebas y las tentaciones de la vida, la persona podrá no usarla o podría usarla de modo irregular. No valoraría ni usaría la sabiduría ni ningún otro regalo de Dios
con certeza no al agrado que debería hacerlo. Lo usaría incorrectamente, de un modo terrible y abusaría del mismo. Por ende, la persona que duda es la que no recibirá la sabiduría o cosa alguna de Dios. Tercero, las personas que dudan en la fe es una persona de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. Una persona que duda en la fe lleva una vida de altas y bajas y de buenas y malas. Toda su conducta es inconstante y no confiable. Es como una persona con dos mentes. No está segura, no está seguro. Piensa que luego piensa que no, piensa que sí, comienza a hacer algo y luego se retracta y luego comienza de nuevo y cree y luego descree, actúa y luego desconfía y se retracta. Es inconstante en su oración y vida con Dios. Amén. Un pensamiento. La ilustración tan descriptiva de tantas personas es esta. Es esta la razón por la que muchos de nosotros recibimos tan poco de Dios. No pedimos, o de lo contrario, cuando pedimos, dudamos en creer en Dios y que nos escuchará y no nos contestará cuando nos enfrentemos a las pruebas y a las tentaciones de la vida. Debemos pedirle sabiduría a Dios y creer que Dios nos escuchará y nos mostrará el camino y el poder para vencer. Cuando oremos creyendo, Dios nos escuchará y nos contestará. Amén. Mateo 3:58. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La pregunta es, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros allí? A ver si alguien contesta. ¿Y ustedes? Nos dice el texto sagrado que Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad de ellos. El Señor Jesús vivió en Nazaret desde niño. Y entonces cuando él creció y empezó, digamos, su ministerio de vida pública, regresó a Nazaret, allí, y entró en la sinagoga y el ministro de la sinagoga le entregó un libro, el libro. Y en el libro, él leyó una escritura del profeta Isaías, donde habla de los que estaban en prisiones por el enemigo, y dice que Dios le resplandeció sobre ellos. Enrolló el rollo y se lo entregó al ministro y fue y se sentó. Y entonces todos pusieron la vista en Jesús para ver qué iba a decir. Y lo que dijo él, dijo: hoy, en este día,
se ha cumplido esta profecía, esta escritura, se ha cumplido esta escritura. 700 años después podemos decir, el profeta Isaías vivió 700 años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Y escribió, y en ese día que Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret, se cumplió la escritura. Pero todos los que estaban allí eran sus vecinos, gente que lo había conocido desde niño. Y digamos de primero ellos se maravillaron por la sabiduría y empezaron a decir, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde saca esta sabiduría Primero se maravillaron y después empezaron a decir, porque todos lo conocían desde niño, ¿que no es el hijo del carpintero? ¿No se llaman sus hermanos fulano y sutano? Y dijeron, ¿y no están sus hermanos con nosotros? ¿De dónde saca esta sabiduría? Se escandalizaron. Cuando una persona la conocen y empieza a salir que tiene grande sabiduría, no, dice, pues que no era fulano de tal. Y ellos se escandalizaron. Por eso Jesús no hizo muchos milagros allí. Es lo que nos está... Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, a causa de su incredulidad. Porque ¿cómo puede un creyente cristiano vencer las pruebas y las tentaciones? Segundo, debe gloriarse en su posición en la vida. No importa si una persona sea pobre, rica, saludable o enfermiza, inválida o sana, debe de regocijarse en el Señor. Primero, el creyente de una posición humilde debe regocijarse en el Señor. Esto no quiere decir que deba regocijarse porque es pobre, inválido o está enfermo. Quiere decir que se regocija en Cristo a pesar de las circunstancias por las que una persona esté atravesando. Porque muchas de las veces la vida del ser humano aquí en la tierra es como una rueda. A veces los barrotes están en lo alto, a veces en medio y a veces abajo. Así es la vida. Y vemos, a pesar de las circunstancias, no importa cuál terribles sean, siempre debe de regocijarse en Cristo. Amén. Ama a la persona humilde, ha amado al humilde, ha prometido exaltarlo como rey y príncipe por toda la eternidad. Por ende, el creyente de posición humilde debe tener un espíritu fuerte, como el espíritu de un rey o de un príncipe. Ahora debe tener el más fuerte de los espíritus mientras esté en la tierra y pasar las circunstancias de pobreza o de enfermedad. Jesucristo lo ha exaltado para que reine para toda la eternidad en los nuevos cielos y la nueva tierra. Por lo tanto, el creyente de posición humilde en esta tierra debe comportarse ajeno a todo lo que sea pecado de este mundo.
para dar un buen testimonio del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está donde el cristiano está llamado a ser una persona grande en el Señor Jesucristo, reyes y sacerdotes, a los creyentes en el Señor Jesucristo. Una persona humilde que no permite que su posición lo derrote, sino más bien la vence y desarrolla un espíritu fuerte, desarrolla un espíritu así de fuerte, que con toda la sabiduría de Dios puede vencer cualquier prueba y cualquier tentación que se le presente. Recordar la recompensa por resistir. Todo creyente debe de recordar la resistencia. Debe recordar la recompensa que está por resistir. Versículo 12. ¿Cómo puede un creyente vencer las pruebas y las tentaciones? Debe recordar la recompensa por resistir. Será bendecido y recibirá, ¿qué cosa? Una corona de vida. Note exactamente lo que dice: la persona que resista la tentación será bendecida. Esto se refiere a esta vida y al presente. A la palabra bendecida significa satisfacción, gozo interno, espíritu espiritual, una seguridad de confianza interna que hace atravesar todas las pruebas y tentaciones de la vida, y sin importar el dolor, la persona y la pérdida, o al pesar, también dicho de un modo sencillo, la persona está segura en esta vida. Sabe Dios que la cuida, la protege y la va a librar de toda la corrupción y el mal. En esta vida, incluso la muerte, le dará vida eterna. La persona recibirá la corona de vida en el próximo mundo, que es la corona de vida. ¿Qué es? Corona de vida. Es decir, la propia vida es la corona de vida. El creyente que resiste las tentaciones de la vida será coronado con la propia vida, la vida eterna, una vida que continuará y nunca concluirá. Es una vida eterna que se le dará al creyente y brillará como el resplandor, y todas las coronas terrenales que hayan usado todos los gobernantes de este mundo. Para concluir, el débil se rinde y por lo tanto no experimenta la sensación de ser bendecido. No tiene la confianza y la seguridad de la persona, de la presencia y amor de Dios, ni de la eternidad. No está seguro de que recibirá la corona de vida. La persona que ama al Señor
es la persona que resiste, es la persona que es fiel al Señor. Esa persona sigue y obedece al Señor y hace todo lo que el Señor le ordena. Sigue a Cristo, obedeciendo sus mandatos, resistiendo todas las pruebas y las tentaciones de esta vida. Un llamado a la reflexión. ¿Qué ha aprendido usted de las pruebas y las tentaciones luego de examinar el mensaje de Santiago? ¿Considera usted que es necesaria la sabiduría de Dios? ¿Cómo está enfrentando usted las pruebas y las tentaciones de la vida? Amén. Señor les bendiga.